El método científico. El principal objetivo de la biología y de las demás ciencias es proveer explicaciones para los fenómenos naturales. Estas explicaciones son formuladas y demostradas por medio de procedimientos rigurosos, entre los cuales se destaca el método científico o método hipotético deductivo. Con esto podemos decir que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que nos permiten explicar fenómenos, establecer relaciones y elaborar leyes que tratan de explicar todos estos fenómenos. Nos ayuda a predecir acontecimientos futuros muy útiles para el ser humano. Vamos a ver los pasos que involucran este proceso sistemático. El primer paso del método científico es la observación. Le sigue el planteamiento del problema, la búsqueda de información, hipótesis, experimentación y recolección de datos, análisis de resultados y por último, las conclusiones. Vamos a estudiar cada uno con detenimiento. El primer paso es la observación. La observación es la base de cualquier trabajo en ciencias. El observador comienza a cuestionarse: ¿por qué ocurre cierto fenómeno? También se puede preguntar: ¿cuál es la relación entre determinados hechos? Y también se puede iniciar esta etapa del método científico cuando la persona desea obtener más información sobre un tema de interés. Esta labor, este paso de la observación, la realizan nuestros sentidos y en ocasiones se utilizan diversos instrumentos. Veamos un ejemplo. ¿Qué pueden observar en esta imagen? Frijoles, diferentes tipos de frijoles. Esa es su observación. Y la podemos redactar de la siguiente manera. Existen diferentes tipos de frijoles, varían en color, tamaño y forma. Ese es nuestro primer paso del método científico, lo que hemos observado. Ahora, tiempo para pensar, les corresponde a ustedes. Pueden mencionar alguna observación sobre un hecho que llame tu atención en el entorno donde te encuentras en este momento. Vamos a pasar al segundo paso del método científico, el planteamiento del problema. Después de observar un fenómeno, vamos a plantear el problema y se formula con una pregunta, que podemos decir que el problema es igual a una pregunta de investigación. En ciencias, los problemas de investigación se formulan con una pregunta de estudio, que no se te olvide este aspecto importante. Un problema es una pregunta que no se consigue responder directamente con el conocimiento que ya está vigente, lo que ya se sabe. También un problema puede darse cuando aún no hay una explicación para un hecho observado, o las explicaciones que existen no son satisfactorias para el observador, no satisfacen sus necesidades, no satisface la explicación. Entonces aquí se generan preguntas, se formulan preguntas para dar respuesta a esos problemas. Formular una pregunta adecuada contribuye a la obtención de la solución, así que es muy importante la forma como se redacta la pregunta. Veamos un ejemplo. Recordemos nuestra observación. ¿Cuál era? Existe una gran variedad de frijoles. Queremos plantear el problema que hay a partir de esta observación. Nuestro problema lo vamos a plantear con una pregunta. ¿Cuál de todas las variedades crece más rápido? A partir de aquí, entonces vamos a empezar a elaborar nuestra etapa de experimentación para darle respuesta a esta pregunta y resolver este problema. Y pueden observar que un problema no es necesariamente algo malo, son los problemas de la vida cotidiana. En ciencia, un problema se formula con una pregunta de estudio
Un problema es un fenómeno observado que necesita una respuesta, una solución. Bien, luego de plantear entonces el problema, viene una parte muy importante y es la revisión de información. Después que ustedes eligen la pregunta, van a buscar información relacionada sobre esto, sobre su estudio. Se realiza la consulta en diferentes fuentes como libros, periódicos e internet, también mediante entrevistas con personas conocedoras del tema, porque nos tenemos que empapar muy bien del contenido que vamos a estudiar. Les traigo entonces este ejemplo. Regresamos a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál de todas las variedades de frijol crece más rápido? Entonces, tenemos a disposición el internet y yo voy a buscar qué estudios se han hecho sobre las variedades de frijoles o qué variedad de frijol ya se sabe que crece más rápido con respecto a otra. Aquí les coloqué una imagen con un artículo científico que se llama Evaluación del crecimiento de frijol. Ahí está el nombre científico y acá abajo está la variedad en estrés salino, cuando hay mucha concentración de sal. También tenemos otra fuente de investigación que son los trabajos de tesis de universidad, inclusive trabajos escritos de otros compañeros de escuela secundaria como ustedes, que hacen sus reportes de laboratorio y los publican en internet. Esa información es relevante para conocer la situación del estado de su problema. Muy bien. Avanzamos al siguiente paso y es la hipótesis. Este paso es muy importante. Con base entonces a toda la investigación, a toda la información que usted ha podido investigar sobre el tema que usted escogió, va a proponer una respuesta. Las hipótesis son posibles explicaciones a su pregunta, lo que usted piensa que va a ocurrir. Para formular una hipótesis, los científicos analizan, los científicos interpretan y los científicos reúnen información. Una condición fundamental para elaborar una buena hipótesis científica es que ésta se pueda someter a prueba. Quiere decir que usted debe poder probar lo que usted ha planteado. Si una hipótesis es válida, se puede anticipar todas las consecuencias de una situación en estudio. Pero si su deducción no es confirmada o es rechazada, los científicos simplemente vuelven atrás, modifican la hipótesis y utilizan sus datos en el experimento que no salió como lo tenía previsto para establecer entonces otra ruta dentro de su investigación. Veamos un ejemplo de hipótesis. Recordemos cuál era nuestra pregunta de investigación. ¿Qué variedad de frijol crece más rápido? Esa es nuestra pregunta de investigación. Vamos a elaborar una hipótesis. Recordemos que las hipótesis son posibles respuestas. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted cree? De todas las variedades de frijoles que usted conoce, ¿cuál usted piensa que crece más rápido en base a la literatura que consultó, a la información que recopiló? Yo les tengo aquí una hipótesis. Yo considero que el poroto crecerá más rápido porque es muy resistente. Yo investigué en mi literatura y pude encontrar que la variedad poroto resiste diferentes cambios, sobre todo del clima. Es una posible hipótesis. Otro ejemplo de hipótesis podría ser: los frijoles chiricanos crecen más rápido porque son más pequeños. Quiero que tengan claro esta parte. La hipótesis es una posible explicación a su pregunta. Usted puede elaborar varias hipótesis, pero para realizar el método científico es conveniente escoger una, seleccionar una y poner a prueba una sola hipótesis. No colocar varias hipótesis. Hay que delimitar la investigación. Muy bien. Después que ya está elaborada la hipótesis, seguimos con
el próximo paso y es la experimentación, es la parte más divertida del método científico. En esta etapa se diseña un experimento. Se piensa en un procedimiento que ayude a comprobar la hipótesis planteada y se deben establecer algunos pasos importantes en la experimentación. Se debe conocer los materiales a utilizar, se debe establecer un procedimiento, es decir, el paso a paso, cómo lo voy a hacer. Se deben establecer las variables a medir. Una variable es una condición que puede cambiar en su experimento. Y previamente, antes de realizar experimentos, se recomienda elaborar un cronograma de actividades para ordenar y utilizar el tiempo adecuadamente. Las actividades y en qué día la va a realizar. Hablemos un poquito sobre las variables. Recordemos que las variables son las condiciones que pueden cambiar en su experimento. Y tenemos dos tipos de variables. Las variables pueden ser cualitativas, que provienen de cualidades, de atributos. Son conceptos que no se pueden medir. Por ejemplo, el género, si es masculino o femenino. El nivel de ansiedad, si tiene un nivel bajo, si tiene un nivel alto. Si estoy en acuerdo, en desacuerdo. Nosotros no podemos medir esas cualidades. Y es común encontrar variables cualitativas cuando hacemos encuestas. Es parte de la forma de recopilación de datos en una experimentación. Tenemos por otro lado las variables cuantitativas, que son las que nos gustan a los científicos. Las variables cuantitativas corresponden a valores de números reales, de números que se pueden medir. Por ejemplo, la cantidad de luz, la cantidad de humedad, la temperatura, el tamaño. Podemos medir esas variables utilizando cualquier instrumento. Veamos nuestro ejemplo. El poroto crecerá más rápido porque es muy resistente. Esa es nuestra hipótesis. Las variables se extraen de la hipótesis. ¿Cuáles son las variables de mi hipótesis, de mi estudio? Tengo dos variables. Una es el tamaño, porque yo quiero saber si está creciendo o no, que es el tamaño. Y la otra, la variedad de frijol. Solamente le puse dos, pero podemos encontrar otras variables, que sería el tiempo. ¿En cuántos días ha crecido la variedad de frijol? En el caso del tamaño, el tamaño lo podemos medir, por lo tanto el tamaño es una variable cuantitativa. Muy bien. Y la variedad de frijol, si es poroto, si es lenteja, si es haba, eso no lo podemos medir. Por lo tanto es una cualidad, es un atributo, es una variable cualitativa. Es importante que ustedes reconozcan cuáles son las variables de su estudio y qué tipo de variable o con qué tipo de variable va a trabajar. Muy bien. Cuando es posible, los científicos comprueban su hipótesis usando experimentos controlados. Son experimentos que podemos controlar. En una prueba científica que está hecha bajo condiciones controladas, esto quiere decir que solo uno o algunos factores cambian en un momento dado, mientras que el resto se mantiene constante, es fácilmente utilizada en la ciencia. No siempre se pueden realizar experimentos controlados. Veamos un ejemplo. En un experimento controlado, podemos observar dos grupos, el grupo control y el grupo prueba. A veces queremos probar qué tan efectivo es un fertilizante. Queremos probar qué tan efectivo es algún desinfectante contra bacterias. Esas son las pruebas que usted va a realizar en un experimento, pero quiero dejar claro que no todos los experimentos tienen pruebas, ¿sí? Veamos entonces este ejemplo. Aquí tenemos dos grupos. Tenemos el grupo control
y el grupo experimental que tiene la banda de música. En este experimento se quería comprobar si el puntaje de los exámenes de los estudiantes eran afectados por algún ruido distractor durante un ambiente donde están realizando sus exámenes, sus pruebas. El grupo control es el ambiente donde está calmado, donde no hay ruido, un ambiente normal. Ese es el grupo control, que todas las condiciones están controladas, un ambiente normal. El grupo experimental es aquel en donde usted va a colocar la prueba o el factor que quiere estudiar. Queríamos estudiar cómo afecta el ruido o las distracciones en el puntaje de los estudiantes. Ese es mi experimento y esto me va a servir para comparar. Yo quiero comparar el resultado que los estudiantes obtuvieron en una situación control, en un aula de clases normal, compararlo con el grupo de estudiantes que sí estaban sometidos a alguna distracción y luego entonces analizar mis resultados. Recordemos entonces nuestra hipótesis de trabajo. El poroto crecerá más rápido porque es muy resistente. ¿Podríamos utilizar experimentos controlados en nuestra hipótesis? ¿Qué piensas tú? Muy bien. Te dejo esta pregunta para que analices. El siguiente paso es la recolección y análisis de datos. Para esta parte es muy útil las tablas para ordenar nuestra información. Si queremos medir el tamaño, lo queremos medir por 30 días, es importante ordenar en un cuadro, en una tabla, todos nuestros datos para que sea más fácil el análisis. Recordemos nuestra hipótesis. De ejemplo, el poroto crecerá más rápido porque es muy resistente. Quiero que propongas una tabla para organizar los datos de esta investigación. En cuántos días, cuántas columnas, cuántas filas. ¿Crees que sean útiles para registrar estos datos? Recuerden que esta parte es muy importante para ordenar la información y facilitar el análisis. Una vez que los datos estén ordenados, el análisis de datos consiste en darle una respuesta a esos valores, sobre todo si son valores numéricos, pero también se pueden dar respuestas a esos valores cualitativos. Y para esta parte vamos a apoyarnos de las gráficas. Hay diferentes tipos de gráficas. Nosotros vamos a utilizar mucho las gráficas de barra y las gráficas circulares. Las gráficas de pastel o circulares se utilizan mucho en datos cualitativos. Las gráficas de barra o inclusive lineales las vamos a utilizar para los datos cuantitativos. Toda investigación científica, sobre todo que trabaje con datos cuantitativos, debe presentar una gráfica porque es una manera visible de poder presentar nuestros datos de forma clara. Y la última etapa del método científico son las conclusiones. Con base a sus resultados, con base a sus datos, al análisis de sus datos, vamos a contestar la pregunta original y vamos a determinar si nuestros datos comprueban la hipótesis formulada o simplemente la rechazan. Recordemos nuestra hipótesis. ¿Qué variedad de frijol crece más rápido? Eso solamente lo podemos contestar si hacemos la experimentación y analizamos nuestros datos. Las conclusiones deben ser comunicadas al resto de la comunidad científica. La ciencia necesita publicar, la ciencia necesita dar a conocer nuestros resultados. Una manera de comunicar nuestros resultados, sobre todo para ustedes, estudiantes de secundarias, es con los reportes de laboratorio, a su profesora,
en las ferias científicas. Ahí usted comunica sus resultados a su comunidad educativa, a su colegio, a sus colegas. Y en Panamá tenemos la Organización de Ferias Científicas Nacionales, donde también se comunica información científica con diferentes estudiantes a lo largo de todo el país. Esa feria científica es promocionada por la CENACYT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educación. Y solamente para darles a conocer, ellos tienen un programa llamado Programa de Jóvenes Científicos, que abren todos los años y aceptan propuestas de investigación a estudiantes de secundaria entre 15 años en adelante, para poder apoyarlos en ese proceso investigativo aplicando los pasos del método científico y que puedan desarrollar una investigación dentro de su ambiente escolar, pero que beneficie a la comunidad. De esta manera, estamos creando conciencia sobre la investigación científica y dando lugar a grandes descubrimientos desde su época escolar. Con esto entonces culminamos nuestra clase recordándoles inicialmente los pasos del método científico: observación, planteamiento del problema, búsqueda de información, hipótesis, experimentación, recolección de los datos, análisis de los datos y conclusiones. Nos vemos en la próxima clase.